Así, perfecto. Así está perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, bueno, reiterar las gracias a la organización, en especial a Leticia, a Enrique, que eran las dos personas que conocía y que han invitado, y que bueno, aquí estoy para intentar dar esta charla hoy sobre qué efecto real tienen los rumiantes en el cambio climático y qué podemos hacer para mejorar esto. Como ya han venido adelantando, es un temazo, y bueno, y esto es bastante novedoso porque en realidad, bueno, ahora mismo los medios de comunicación, los debates, pues es uno de los grandes temas. Aparte del COVID, aparte de la guerra, pues parece que es uno de los temas también que ocupan titulares en prensa escrita y en otro tipo de medios de comunicación. Pero esto es bastante novedoso. Hace años, y bueno, yo iba a poner una pequeña anécdota. Yo voy a hacer aproximadamente 25 años de que empecé además a trabajar en esto, a investigar en esto, y estaba en un departamento de producción vegetal, de forrajes, y estábamos unos cuantos trabajando en temas de medio ambiente, éramos los raritos. Y realmente hemos pasado de eso a que ahora mismo el hablar en la sociedad de vacas, sobre todo, más que de ovinos, generalmente la gente tiene fijada las vacas, pues tenemos, sean vacas que estén sean vacas que estén estabuladas todo el año, sean vacas que estén pastando en los Pirineos, o sea incluso las vacas famélicas de Somalia, tienen asociado una connotación muy negativa, generalmente en los medios. Hay ciertos focos para que sea así. Bueno, en cierta manera os voy a adelantar que bueno, es verdad que la ganadería y la ganadería de rumiantes sí que tiene un efecto en el cambio climático, sí que tiene un efecto en el medio ambiente, pero bueno, hay que también comentar que todos sabemos que en los últimos 100 años la población mundial se ha incrementado enormemente, y esa población pues tiene que alimentarse, tiene que vestirse, y no solo eso, le gusta viajar o viaja y le gusta tener móviles. Pues todo esto evidentemente tiene un impacto medioambiental, un impacto en el cambio climático, como también lo tiene la ganadería. En mi charla lo que voy a intentar es poner un poquito de matices en cuál es el verdadero impacto, y sobre todo lo que más me interesa quizás, y es lo que vengo desarrollando en los últimos años, esa parte pedagógica de divulgación respecto a esas matices que casi nunca se cuentan. Más allá de comer carne es malo para el medio ambiente, para el cambio climático, o beber leche. Entonces, bueno, con eso voy a empezar mi primera materia, que iba a ser, os iba a contar un poco cuál es la contribución en plan general de la ganadería al calentamiento global. Y bueno, a diferencia de otros sectores, el sector agrícola, en especial el ganadero, en vez de que sea las emisiones de CO2 fósil la mayor contribuyente a los gases de efecto invernadero, es precisamente emisiones de gases que provienen de procesos biológicos. En el caso del metano, que es el mayor de los gases de efecto invernadero en la ganadería, especialmente en la rumiante, proviene en especial de lo que sería la fermentación entérica bueno, pues que producen los rumiantes en uno de sus estómagos, y es que bueno, pues la celulosa, parte del carbono que comen, es muy difícilmente degradable, a no ser que, o difícilmente digerible, a no ser que esté en este rumen, a no ser que esa flora bacteriana que tiene allí en condiciones anaerobias pues lo degrade, y como subproducto se genera este metano. También en la degradación de la materia orgánica, como podría ser las deyecciones, los purines, los estiércoles, ahí también hay una degradación que va a dar lugar a metano. El óxido nitroso, que es otro de los grandes gases, en menor medida, pero también es un gas importante en ganadería, se origina a partir de lo que sería los procesos de nitrificación y desnitrificación, que son también procesos biológicos y que se suelen dar generalmente en procesos de fertilización, en lo que son la gestión de deyecciones, purines y estiércoles. Y luego sí que habría también un impacto a nivel de CO2, especialmente si estamos hablando si estamos utilizando una escala, si estamos mirando el sistema, no solo lo que ocurre en la explotación, sino lo que ocurre a la hora de producir los insumos que van a la explotación. Entonces sí que habría pues también un impacto, lo que tiene que ver con CO2, que se produce a nivel de transporte, a nivel de fabricación de fertilizantes, etcétera, etcétera. Luego, dentro de estos gases, como ya hemos dicho, el metano es el más importante,
Y este metano que consideramos y que también lo denominamos biogénico para separarlo de este metano que llaman gas natural, pero en realidad es fósil, no tiene mucho de natural en este caso, el metano en la ganadería formaría parte de lo que es el ciclo corto o ciclo rápido del carbono, y lo voy a llamar así para diferenciarlo del ciclo largo del carbono, que el cual serían el CO2 o el metano originario de un fósil, de un combustible fósil. Bueno, básicamente, ¿qué ocurre? ¿Por qué lo llamamos de ciclo corto? Generalmente, lo que hemos dicho antes, el animal va a comer una planta, generalmente si es un rumiante come muchos forrajes, muy rico en celulosa, y si no tiene el rumen pues no puede degradarlo. Esta planta hace muy poquito tiempo que lo coma el animal, ha fijado un CO2 de la atmósfera a través de la fotosíntesis, y luego una vez digiere el animal o degrada el rumen, pues hay este subproducto que es el metano a partir de la metanogénesis que ocurre allí. Bueno, ¿qué ocurre con este metano una vez es emitido a la atmósfera? Pues a diferencia del CO2, y que luego recalcaré cuántos años está en la atmósfera, este metano está aproximadamente unos 12 años solo. Y en 12 años se vuelve a transformar en CO2, que algunos dirán, bueno, pues el CO2 también es un gas de efecto invernadero. Pero en este caso tenemos que decir que es un CO2 biogénico. ¿Qué diferencia tiene un CO2 biogénico a uno no biogénico? Pues bueno, simplemente podemos pensar que este CO2 que se origina de este metano es lo mismo que el CO2 que nosotros respiramos. Este CO2 que respiramos no consideramos que tiene un efecto invernadero. ¿Por qué no lo consideramos? Porque básicamente solo se ha podido emitir si hemos comido algún alimento que en algún momento dado, hace muy poquito tiempo, ha fijado un CO2. O sea que ese CO2, ese carbono está circulando en muy poquito tiempo, en una década o así, y se va cerrando el ciclo. Vale, esto es distinto, o sea, cada vez que hay un metano que se produce a través de la ganadería, o un CO2 biogénico o un carbono biogénico, no se está adicionando un carbono nuevo en la atmósfera. Y esto es a diferencia de lo que sería el CO2 de los combustibles fósiles. El CO2 que se origina de los combustibles fósiles proviene pues, de un carbono que ha estado durante millones de años en el subsuelo y que estaba ahí secuestrado, estaba ahí, bueno, pues no originando ningún problema en la atmósfera, pero una vez hemos usado el combustible fósil, liberamos este CO2, y lo que hemos hecho a partir de la revolución industrial es que hemos liberado muchísimo de ese carbono en la atmósfera, y es lo que ha desequilibrado realmente el balance de los gases de efecto invernadero, y en este caso del CO2. Un poco para que veáis la diferencia de lo que calienta una molécula de metano frente a una de CO2 a lo largo del tiempo. Se estima que en 100 años la molécula de metano calienta unas 28 veces más que el CO2, pero eso es solo parte de la historia, porque en realidad lo que es interesante es que el metano, y como se muestra aquí, calienta muchísimas más de 28 veces al comienzo, unas 100 veces más que el CO2, pero solo durante unos 10 años, y luego su poder de calentamiento va desapareciendo conforme se va desapareciendo la atmósfera. Entonces, claro, cuando hacemos proyecciones a 50, 100, 200 años, este tipo de comportamiento de un gas y de otro, el CO2 o del metano, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Y no siempre todas las historias, cuando se está hablando incluso de comparar productos que emiten eminentemente CO2 frente a otros que producen generalmente metano, como serían la ganadería de rumiantes, pues ahí hay que tener en cuenta este matiz, y cuando hablamos de proyecciones futuras, pues hay que ver a qué escala de tiempo estamos hablando para realmente tener en consideración cómo sería el impacto en el clima. Respecto a la contabilidad, esta es una de las cifras de la contribución de la ganadería en general al cambio climático por la generación de gases de efecto invernadero. Se estima que contribuye aproximadamente el 14,5%, es un estudio de FAO, que es el más aceptado. A ver, esto de afinar con .5 o .6, .7, pues evidentemente tiene una incertidumbre. Y hay estudios que hablan de 16, 18, hay estudios que hablan por debajo. Bueno, es importante, pero bueno, no se sabe exactamente, aparte que esta contabilidad se estima teniendo en cuenta todo el análisis de ciclo de vida de lo que sería la producción ganadera. Entonces también cuando se han hecho comparaciones entre el transporte y el impacto de la ganadería, tampoco es justo, porque en realidad esta cifra
está considerando parte del transporte también, que tiene que ver con el transporte de insumos a la granja, transporte de carne, lo que sea, transporte de piensos, con lo cual es distinto a cuando hablamos de lo que son, por ejemplo, las emisiones, la contribución en base a inventarios nacionales, que solo consideran lo que son las emisiones directas. Y lo que llamamos emisiones directas son las de metano y óxido nitroso que se producen en granjas. Y entonces estaríamos hablando de una responsabilidad muchísimo menor. Si seguimos hablando de esta huella de carbono de la ganadería a nivel global, como he dicho antes, bueno, pues lo que se traslada, este sigue siendo el estudio de la FAO de 2013, es que la mayor parte, casi la mitad, estaría debida a emisiones de metano y luego un cuarto por emisiones de óxido nitroso o por emisiones de CO2. Esto es el total de la ganadería. La charla la estamos centrando en rumiantes y además es interesante porque cuando lo comparamos entre especies, sobre todo rumiantes frente a monogástricos, pues tenemos que esta diferente emisión en gases se ve muy claramente que en los rumiantes el principal gas que se emite es el metano frente a los monogástricos, que el porcino emite bastante más a nivel de CO2, seguimos hablando de huella de carbono, con lo cual eso tiene mucho que ver con que hay bastante más mecanización en todo lo que es el proceso, hay más intensificación. También hay un metano en el porcino que está sobre todo ligado a la gestión de eyecciones, lo que, pues bueno, pues el metano que sale del almacenamiento de los purines, y luego lo que son las aves, pues realmente producen muy poco metano y lo que mayor tiene asociado es gas en forma de CO2 fósil. También, si miramos esto, es contabilizando los rangos que serían de porcentaje relativo de cada gas según sistema productivo. Lo que hemos dicho antes era según especies y ahora podíamos también hablar de cómo se diferencia un sistema extensivo de uno intensivo en función del mix de gases que tiene asociado su huella. Entonces, como era de esperar, los sistemas más extensivos, que generalmente están asociados más a rumiantes, de hecho, van a tener una mayor huella en cuestión relacionada con el metano, pues casi, incluso en algunas ocasiones, casi hasta un 80%, frente a los sistemas más intensivos que van a tener, y sobre todo los monogástricos, que van a tener, como hemos dicho antes, una huella mayor en relación a lo que son CO2 de origen fósil. Y bueno, ahí no lo he mencionado, pero también estaríamos contabilizando el CO2 relacionado con cambios de usos de la tierra, que traducido es CO2 proveniente de la fabricación de piensos, que desafortunadamente en muchas ocasiones viene asociado a deforestación. Bueno, comparado con otros alimentos, ¿cómo se compara el comer productos de origen animal y en este caso rumiante? Pues generalmente tenemos esta gráfica que nos la echan en la cara multitud de veces, y que es una gráfica que expresa la huella de carbono en CO2 equivalentes por kilogramo de producto. ¿Vale? Entonces compara diferentes productos alimenticios, diferentes alimentos, y siempre arriba del todo, en lo peor, está siempre el vacuno de carne, sobre todo si es de razas de carne. Si viene del lácteo tendría un poco menos de huella. Ahí también están los pequeños rumiantes, la carne, etcétera. Y evidentemente la leche tiene menos porque es por kilo, pero también tiene bastante. Pero bueno, ¿qué problemas le veo yo a echar en cara este tipo de gráfica y quedarte aquí? Bueno, pues yo creo que esto nos da una información bastante incompleta. En primer lugar, esta gráfica está basada en medias mundiales. Es un estudio que cogió todos los análisis de ciclo de vida publicados mundialmente, entre ellos había algún estudio nuestro de vacuno de leche, y hace una media, no sé, bueno, ponderada, lo que sea. Entonces incluye también lo que serían huellas de carbono de productos generados en países en desarrollo, pues muy poco productivos, lo cual al final tiene un castigo bastante grande en los sistemas donde produces muy poco, porque al final las emisiones de metano no van a variar tanto. Evidentemente tienes más encima donde peor alimentación tienen los animales, y hay sitios en lugares de desarrollo que tampoco pueden mejorar esa parte porque no tienen disponibilidad y comen alimentación muy pobre. Y por otro lado, bueno, aquí iba a adelantar
la comparativa con España. O sea, esto es para vacuno de carne. Entonces, esto lo que está representando es la huella de carbono de 1 kilo de carne de vacuno para diferentes estudios en España. Y lo que se ve, bueno, en primer lugar, es que de ese valor que te arrojan siempre de 60 kilos de CO2 por kilogramo de carne, pues lo que se ve en los, no me acuerdo si eran 4 o 5 estudios, es que lo que se ha encontrado aquí es entre un 20 y un 75% menos de la media mundial. No es que sea España súper buena, sino que es que esa gráfica anterior te da una media mundial y es muy distorsionado porque no ajustas nada ni por sistema productivo, ni por país, ni nada. Entonces, bueno, a nivel de carne de vacuno tenemos bueno, pues aquí estaríamos en otras cifras. A nivel de leche lo mismo, comparando la media, que sería 2,2, 3 incluyes la parte final, pero bueno, generalmente se suele ver la huella media de 3, pero simplemente he quitado esta última fase que tiene que ver desde la granja hasta que llega a tu mesa, en la cual se incluye a veces las emisiones del procesado de la leche, etcétera. Entonces, por eso aparece 2,2. Pero bueno, comparado con los estudios que ha habido en España, pues tenemos también entre un 20 y un 55% de huella de carbono menor la que hemos visto aquí. Y esto, si utilizáramos también estudios en Europa, la mayor parte también sería en esta línea. No es que sea una cosa de España, que somos fabulosos, sino que básicamente lo que he dicho antes. Que esta gráfica del principio está englobando medias mundiales, entonces distorsiona el mensaje si lo que quieres utilizar es hacerlo por valores. Un segundo problema que también le veo es que hace la comparativa en base a peso. Entonces, a ver, comparar la huella de carbono de 1 kilo de lechuga frente a 1 kilo de carne, pues sabemos que es un poco absurdo. Incluso comparándolo en base a 1 kilo de caloría o incluso a 1 kilo de proteína, porque 1 kilo de proteína de un producto vegetal es distinto, se absorbe de forma distinta, tiene diferentes aminoácidos. Entonces, bueno, lo que algunos estamos intentando de poner sobre la mesa es que se intente utilizar para esas comparativas una unidad funcional que sea nutricionalmente, bueno, que te dé información nutricional un poco más interesante. Este es un ejemplo de un estudio en el cual, si lo haces por proteína general, pues te sigue dando parecido, ¿no? que la huella de los productos de ganaderos sigue siendo mucho más alta que la huella de los productos de origen vegetal. Pero cuando, por ejemplo, utilizamos una unidad en la cual, en este caso creo que era lisina digerible. A ver, hay otras unidades incluso más sofisticadas que intentan agregar unos cuantos aminoácidos que son esenciales y que, bueno, te pueden dar un poco más de información. Entonces, cuando lo hacemos en base a ese tipo de aminoácidos, pues los resultados no son tan obvios, ni las diferencias tampoco. Y como vemos, pues bueno, no hay grandes diferencias. Otro problema que también vemos y que además castiga en especial a los rumiantes, en especial a los pequeños rumiantes y sobre todo si vienen del extensivo, es que generalmente nunca se incluyen esas huellas de carbono ni esos valores que hemos visto al principio, no se incluye el potencial secuestro de carbono, solo se incluyen las emisiones, ¿vale? Entonces, aquí pongo un ejemplo en el cual en España ha habido unos cuantos estudios que han incluido este potencial secuestro de carbono, que es verdad que está sujeto a mucha incertidumbre, pero bueno, todo lo que es emisiones también está sujeto a una gran incertidumbre, o sea que también habría que ser honesto en que, a pesar de que todo tiene incertidumbre, yo creo que esto también debería de estar incluido. Y cuando lo incluimos, pues tenemos que también que hay un porcentaje interesante en algunas explotaciones en las cuales pues incluso más de la mitad de la huella se puede reducir a partir de la contabilidad de ese secuestro de carbono en el suelo, o en el caso de la dehesa, que es un ejemplo que se ha publicado hace muy poquito, este año, por un grupo de Extremadura, cuando tienes en cuenta también el secuestro que, claro, si estamos hablando de un sistema en el cual tenemos también parte de leñoso que da también parte de alimentación a los animales, como en este caso tendríamos encinas y otro tipo de material leñoso, si lo contabilizamos también el secuestro de carbono aéreo que también hay en esa parte, pues lo que sería la huella de carbono, en este caso es de carne de vacuno,
que estaría entre 15 y 20, si no tenemos en cuenta eso. Si tenemos en cuenta el secuestro de carbono, pues veríamos que si restamos lo de abajo a lo de arriba, pues en algún caso tendríamos hasta prácticamente una huella de carbono cercana a cero, ¿vale? Entonces, hay ciertas problemáticas, como estoy enseñando en la primera gráfica que os he mostrado. Y ya como última razón por matizar de estas gráficas, de la gráfica que os enseñé al comienzo, es que para los sistemas en extensivo, estos sistemas en extensivo que tenemos ahora, han ocupado nichos en los cuales antes había herbívoros salvajes. Y bueno, más o menos, a ver, pensamos que ahora hay una densidad ganadera seguramente en muchos sitios mayor que la de que había antes de herbívoros salvajes. No lo sabemos si en todos los sitios, pero en algunos sí. De cualquier forma, ahora mismo estamos contabilizando que hemos reemplazado unas emisiones naturales, o sea, no estamos contabilizando que estamos reemplazando unas emisiones naturales, al menos un porcentaje de las emisiones que había antes de herbívoros salvajes, ahora las contabilizamos como antropogénicas al tener animales en extensivo. Y pensamos, esto es trabajo que estamos haciendo en nuestro centro, que sería interesante ver evidentemente, según regiones, según climatologías, qué porcentaje deberíamos estar atribuyendo como no antropogénico de lo que estamos ahora contabilizando del extensivo. Y en esto estamos trabajando en diferentes casos de estudio, uno en África, en el Serengeti, pues comparando las emisiones que hay en lo que son la parte de herbivoría salvaje y herbivoría natural, que son enormes, claro, porque es el sitio perfecto donde todavía funciona la herbivoría, comparándolo con las emisiones que hay en extensivo en lugares cercanos, y también lo estamos haciendo a nivel de España en diferentes lugares, claro, evidentemente con otros valores, pero bueno, espero que pronto tengamos números para sustanciar esta parte de la ecuación. Luego, como segundo bloque, quería hablar un poco sobre neutralidad climática, ¿vale? Y suelo utilizar en mis títulos esto del santo grial, porque es verdad que ahora mismo también desde hace 3 o 4 años todo el mundo pone en sus planes estratégicos esta neutralidad climática, todo el mundo va a serlo, no hablo ya solo de ganadería, hablo de cualquier organización, cualquier industria, cualquier empresa. Y claro, evidentemente esto también conviene matizar que cada uno está eligiendo la forma de hacerlo. Me parece que no hay una cohesión real, y por eso con los estudios que se están viendo es que no, de todos los planes que se están haciendo a nivel país, a nivel gran empresa, pues no están cuadrando a nivel global con lo que parecía que se suponía que era el objetivo. Entonces, un poco explicar lo que sería esta estrategia de neutralidad climática. A nivel global, aquí estas gráficas lo que están mostrando es algo que habéis visto infinidad de veces, que es que desde la época preindustrial, las temperaturas medias, hay una anomalía de las temperaturas que había en el 1850, y ahora mismo estaríamos cerca de 1 grado por encima ya de estas temperaturas. Respecto a la ganadería, ha habido estudios que se han aventurado a estimar de ese grado cuántos decigrados, o bueno, cuántos grados han sido ocasionados por la ganadería. Se estima que aproximadamente 0,15 se han ocasionado de lo que ha crecido el metano y lo que se ha emitido dióxido nitroso de la ganadería, y 0,03 relacionado con cambios de usos de la tierra. Esto es evidentemente un estudio, y bueno, aquí hay muchísima incertidumbre, pero bueno, para que tengáis un poco sobre la mesa algunos de los valores que se han puesto. Como pieza importante de la lucha frente al cambio climático está lo que es el Acuerdo de París. Yo creo que todo lo que es todas las estrategias de neutralidad climática, etcétera, etcétera, viene un poco a partir de este acuerdo de 2015, en el cual los países establecen un marco de colaboración y un marco político en el cual se comprometen entre todos los países a reducir las emisiones de tal forma, entre otras cosas, pero una de ellas, reducir las emisiones de tal forma que no nos pasemos de 1,5 o 2 grados respecto a la época preindustrial,
en lo que sería el futuro, el 2050 o 2100. Vale, aquí esto se recoge en el artículo 4 de cómo hacerlo, y entonces se estima, bueno, o se indica que para ello lo que tenemos que alcanzar es un equilibrio, o sea, un neto cero, que sería un equilibrio entre las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero y los sumideros. O sea, básicamente no producir más emisiones de origen antropogénico de forma neta. ¿Esto en qué se basa? Se basa prácticamente en lo que el comportamiento que se ha visto del CO2 en la atmósfera, y sería la gráfica de la derecha. La acumulación de CO2 se ha visto, la cantidad de CO2 que se ha acumulado desde 1850, que es toda la que se ha emitido, porque es un gas que se acumula en la atmósfera en tan poco tiempo, y la temperatura que se ha visto añadido en la atmósfera, tiene una relación lineal. O sea, se ha visto que podemos estimar la temperatura resultante que tenemos ahora mismo en el 2020 a partir de relacionar temperatura con la cantidad de CO2 que se ha emitido de forma acumulada desde 1850. Y entonces en esto se basa, ¿no? Lo que acabo de decir, que generemos un neto cero. Se basa en que paremos ya de acumular. Entonces con el CO2 lo que supone es que paremos de emitir de forma neta para estabilizar el impacto sobre las temperaturas globales. Y esto lo solemos explicar y sobre todo es interesante para ver otra vez las diferencias entre el CO2 y el metano una vez están en la atmósfera. Como antes he dicho, el CO2 es un gas de vida larga, con lo cual se acumula en la atmósfera. Tiene cientos o miles de años una vez está en la atmósfera, y hasta que pasan esos tiempos no se retira a la atmósfera. Entonces, ¿qué sucede? Cualquier CO2 que emitimos antropogénico de más se va acumulando, y esto, bueno, se va reflejando en esta figura que he puesto, que refleja el tiempo y la concentración atmosférica, es lo que hemos estado viendo. También para ello últimamente empleamos otra analogía que quizás es un poco más didáctica o bueno, más fácil de entender, que es una bañera, ¿no? En el cual lo que ponemos sobre la mesa es que la cantidad de agua en la bañera sería la concentración de CO2 atmosférico, el stock atmosférico. El grifo sería la cantidad de CO2 que estamos vertiendo en la atmósfera de forma antropogénica, y el desagüe de la bañera sería la capacidad de sumideros, la capacidad de retirar este CO2. Este desagüe para el CO2 es muy pequeñito. Es muy pequeñito por lo que acabo de decir, el CO2 se va acumulando, se acumula en la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, lo que pasa está que antes de la revolución industrial teníamos que había una cantidad de sumideros, que es la que hay ahora, que era igual a la cantidad de emisiones que había. Entonces, la bañera no cambiaba de nivel, o sea, la concentración de CO2 permanecía estable. Con la revolución industrial abrimos el grifo de la bañera, se abrió un montón liberamos mucho CO2 del carbono que teníamos acumulado en el subsuelo durante millones de años. El desagüe, el sumidero, seguía igual de grande, y entonces lo que hemos hecho es que rebose la bañera, que ha ido subiendo de nivel, y la única forma de que la bañera se quede en el nivel que estamos ahora rebosado es realmente cerrar el grifo. Cerrar el grifo, ¿qué quiere decir? El neto cero, básicamente, o al menos emitir lo mismo que retiramos, que es lo que hemos dicho que es el neto cero, y es lo que dice el Acuerdo de París. Y esto es lo que hablábamos antes a nivel de la otra figura. Vale, en este caso, pues cuando hablamos de CO2, pues, y estos son ya proyecciones o escenarios a 2100, lo que aquí nos muestra es la temperatura desde 1950, la temperatura añadida de más de la que había en la época preindustrial, lo que hemos dicho antes. Estamos aproximadamente en el 2020, 1 grado de más, y luego tenemos diferentes escenarios modelizados que dependen un poco, te dan la temperatura dependiendo del ambicioso que tengamos las políticas en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que estamos intentando es que el impacto sea lo menor posible, y son las dos últimas de abajo, que quedaríamos entre 1 y 2 grados de más, o 2,6, bueno, aquí hay una incertidumbre, hay un rango. Estos dos escenarios pues serían escenarios bastante ambiciosos, y además necesitaríamos tener ese cero neto desde 2050.
repito, ese cero neto es reducir las emisiones de tal forma que las antropogénicas sean igual que los sumideros de CO2. ¿Qué pasa con el metano? Hablo mucho del metano porque estamos hablando de rumiantes. Pues el metano tiene una vida, como hemos dicho antes, muchísimo menor que el CO2 en la atmósfera. Tiene 12 años. Entonces, ¿qué pasa? Que no se acumula a no ser que incrementemos nuestras emisiones de metano. Si nosotros mantuviéramos la cantidad de metano que estamos ahora produciendo año tras año, como es un gas que no se acumula en la atmósfera, pues no acumularíamos la concentración, no acumularían concentración de metano en la atmósfera. Ahora mismo no está sucediendo eso. Se está incrementando la concentración atmosférica de metano. Entonces, bueno, pues la especulación que también antes comentaba a Leticia, al final el metano, ¿de dónde viene? Es como un puzzle. Sí que es verdad que se está diciendo que posiblemente venga de la agricultura, pero también se está hablando y mucho de que se ha visto un incremento del metano que se produce en los trópicos en lo que son los humedales, lo cual es un metano de carácter, bueno, de carácter natural, pero que con el cambio climático, además, las mayores temperaturas, pues parece que se está incrementando y de forma muy grande las emisiones de estas fuentes. Bueno. Lo que decía antes, si logramos reducir las emisiones de metano, o sea, si ya no solo si las mantenemos, si logramos reducirlas, lo que estaríamos no solo es parando lo que sería el impacto del metano en las temperaturas globales, sino que incluso podríamos reducir la temperatura que ahora mismo el metano, la concentración de metano está ocasionando en la atmósfera. Y podríamos reducir, de hecho, la concentración de metano en la atmósfera si reducimos las emisiones. Esto solo lo podríamos hacer con el CO2 si llegamos al cero neto. O sea, el cero neto en este caso que hablamos del CO2, en el metano lo estamos consiguiendo de forma análoga reduciendo las emisiones, no llegando a cero. No tenemos por qué llegar a cero para que estabilicemos el impacto del metano en la atmósfera. Evidentemente, cuanto más reduzcamos el metano, mayor beneficio tendremos porque podremos reducir incluso más por debajo de lo que tenemos ahora del impacto del metano en la temperatura. ¿Vale? Aquí teníamos esto. Bueno, y aquí tenía el ejemplo de un estudio global en el cual estamos involucrados y que, bueno, lo iba a pasar un poco porque es un poco lioso. Yo creo que por el tiempo, digo, también avisadme porque igual se me va un poquito, que no sé a qué hora ha empezado. 10 minutitos. Vale, bueno, esto es un estudio que hemos hecho a nivel global y en el cual comparamos lo que sería reducir, mantener constante las emisiones globales de metano de la ganadería, arriba, en rojo, reducirlas un 1% o reducirlas hasta cero, ¿cuál sería el impacto en la temperatura global? Y ahí tenemos el impacto en la derecha, que es lo que decíamos antes, que en alguno de los casos, si reducimos un 1% o incluso a cero, pues reducimos el impacto del metano en la temperatura global. Abajo, si miramos lo que es reducir emisiones de la industria, si reducimos de la misma manera, de la misma proporción, si mantenemos constante, o si reducimos un 1% o si incluso llegamos a cero, en la derecha tendríamos su impacto sobre la temperatura y veríamos que en ninguno de los casos vamos a poder reducir el impacto del CO2 en la temperatura en los próximos 50 años. Como mucho podríamos estabilizar si lo reducimos a cero, lo que hemos dicho antes, el neto cero. Si reducimos 1% al año, en realidad todavía estaríamos incrementando las temperaturas un porcentaje, lo que se ve ahí. Desde el 1,2 pues llegaríamos al 1,7 o 1,8. Esto solo en la industria. Vale. Bueno, y como último bloque iba a hablar un poco de medidas de mitigación de gas de efecto invernadero en la ganadería rumiante y iba a plantear dos focos distintos, uno más aplicado a la granja, que iba a ser muy cortito porque lo que os iba a presentar es un informe en el cual participamos como red, una red de la que formo y luego os menciono, una red científica, participamos con el sector de vacuno en España, y otra en la que os iba a hablar un poco de medidas, estrategias globales.
Bueno, la primera, pues bueno, la de estrategias a nivel de granja, pues todos aquellos que trabajéis en el sector, pues os veis abordados seguramente de muchísima gente que os viene y os dice que tienes un producto fabuloso para, bueno, seguramente os vendrán con productos fabulosos para mejorar la productividad o, bueno, lo que sea. Ahora mismo empieza a tener un mercado todo aquello que también reduzca emisiones, sobre todo si pudiera aumentar la productividad, pero bueno, en muchos casos ya incluso reduciendo emisiones se está empezando a plantear. En los medios de comunicación, evidentemente, cuando hay cualquier estudio, sea todavía muy prospectivo o no, pues siempre le dan un bombo bastante grande. A todos seguro habéis oído que hay una serie de potenciales ingredientes que pueden reducir el metano de la fermentación entérica, como pueden ser algas, extractos de alicina de lo del ajo también se han probado y hay algún producto. Ahora se habla de un producto que yo creo que ya está comercializado, que parece ser que tiene más bagaje científico, que es el 3-NOP. Estos son inhibidores de la metanogénesis. Pero bueno, hay muchísimas más medidas y lo que os comentaba antes. En vez de hablaros de muchas, además que luego va a haber gente que va a hablaros de medidas enfocadas en la genética o otro tipo de medidas, yo lo que os iba a presentar básicamente es un informe que hemos hecho con Provacuno a nivel de la red científica Remedia, que es la red científica que aglutina a la gente que está trabajando en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector, en cultivos, en ganadería y en sector forestal. Bueno, aquí vienen los nombres de la gente y un montón de centros. Y bueno, ha sido una buena experiencia porque trabajando con lo que es el sector de vacuno, pues llegamos a una serie del no libro blanco, pero una batería de medidas en la cual tenemos a diferentes niveles, sea a nivel de la nutrición, a nivel de la gestión de los purines y estiércoles, a nivel del manejo de las tierras. Pues bueno, hacemos una valoración en algunos casos más cualitativa que cuantitativa, porque yo creo que es una primera aproximación de todo tipo de medidas que se plantean a nivel científico y luego a nivel práctico si también evaluamos si comparamos medidas que quizás son más prospectivas de otras que parece que tienen ya más calado y que podríamos ya apostar que son importantes. Y luego siempre también pues intentamos valorar si son medidas que económicamente son interesantes o no, pero bueno, damos toda la información para que también en este caso si existiera alguna forma de apoyar desde el sector público, pues bueno, para que también se tenga la información de qué medidas serían en algún caso más caras que otras y que bueno, si se quisiera aproximar esas medidas pues habría que apoyar a los ganaderos. Entonces os dejo aquí lo que sería el link. Y aquí había varias medidas. Bueno, he hablado antes también, además de lo que serían los aditivos, pero también está algunos con bastante lógica, como tener alimentos más digeribles para los animales, ajustar los niveles de proteína, bueno, etcétera. Hay una batería de medidas ahí y aquellos que os interese, pues os recomendaría que pudierais mirar este informe. Luego, a nivel global, creo que era interesante mencionar, otra vez volviendo al metano, que hace bien poco se ha intentado limitar a nivel global con otro acuerdo en el cual no están todos los países, pero bueno, están la mayoría, en el cual el objetivo es reducir un 30% de las emisiones de metano para el 2030. En este caso no se explicita si es de la ganadería, sino se habla en global. Evidentemente ahí también entraría el metano de lo que sería el gas natural. Esto ocasionaría, se estima, una reducción de la temperatura de un 0,1 grados. Lo que hemos dicho antes, retirar metano reducir las emisiones, aunque no sea un 100%, cualquier porcentaje, vas a conseguir bajar la concentración de metano en la atmósfera y vas a reducir el impacto del metano en las temperaturas globales. Se intentó también que por lo menos en lo que era la firma del acuerdo, pues que se dejara claro que no reemplazaba a establecer todas las medidas que había que hacer para reducir el CO2 fósil. Vale.
En este caso, para que os hagáis una idea de lo que ocasiona, la analogía de lo que es reducir un 30% de metano a nivel de impacto sobre la temperatura, en el futuro, que hemos dicho que sería reducir un 0,1 grados, sería aproximadamente análogo a reforestar, bueno, poniendo unas cifras asumidas de qué tipo de reforestación sería, reforestar este tipo de estos kilómetros cuadrados, o sea, 3 países como estos, como ahora no me acuerdo cuáles eran, están la India, China y Canadá, pues gracias, pues sería equivalente a reforestar la superficie de estos 3 países, con lo cual sería el impacto que tendría en la reducción en las temperaturas globales. Y bueno, otra cuestión que también es interesante a nivel de estrategias que estamos viendo y que es peligroso es esta política de pensar que la reforestación es algo mágico y que además pensamos que en muchos casos, aunque no se está diciendo, realmente se está pensando en utilizar estas tierras marginales que ahora mismo está utilizando la ganadería extensiva, ¿no? En realidad, este tipo de objetivo se basa en identificar las fuentes más grandes de emisiones. Evidentemente, la ganadería hemos visto que lo es, y sobre todo la ganadería extensiva produce mucho metano. Encima come alimentación muy pobre, etcétera, etcétera, y además ocupa mucha tierra, que siempre se suele utilizar esa argumentación. Nunca se dice qué tipo de tierra es, claro, es un tipo de tierra que no puedes producir alimentos. O sea que, bueno, en este caso se establecen además objetivos de reducción bueno, lo que además originaría es que retiraríamos toda esta ganadería extensiva, y lo que no tiene en cuenta es que primero, si se hace pensando en que vas a secuestrar mucho más carbono, lo que tenemos que pensar es que las praderas almacenan muchísimo carbono ya, sobre todo donde estarían estas tierras marginales. Lo que pasa es que encima está en una zona mucho más estable y que no está sujeta al peligro de los fuegos. Ahora mismo, lo comentaba antes a Leticia, creo que ayer mismo salió unas cifras de cuánto se ha estimado el CO2 producido por los incendios en España hasta ahora en lo que va de año, y yo creo que eran cerca de 4,5 megatones de CO2, y más o menos mirando los inventarios en España es un poquito más del metano, en CO2 equivalentes, del metano que ha producido la ganadería de vacuno de leche en España. O sea que son cifras muy importantes. Entonces, bueno, esta forma pensamos que esta estrategia de reforestar zonas donde predominantemente está la ganadería extensiva, pues habría que mirarlo, y bueno, es bastante discutible si es para secuestrar más carbono. Y también quería dejar como último punto, quizás para luego para el debate, y aquí tampoco iba a entrar mucho, pero alertar un poquito también de últimos movimientos que se están viendo sobre, bueno, ya no solo sobre acreditaciones de carbono neutro de carne que se ha visto en Uruguay, sino también de comercio de carbono proveniente de ganadería, como el ejemplo que yo creo que fue de los primeros en 2021, de una ganadería en Australia, la cual vendió parte de lo que serían bonos de carbono, de lo que estaban verificando que estaban secuestrando, lo vendió a Microsoft en este caso. Entonces, bueno, aquí se presentan todavía muchísimas incertidumbres a nivel legal, porque, claro, parte de esos sumideros que está vendiendo en realidad pertenecen también a sumideros que los estados, el estado de Australia, por ejemplo, está inventariando en sus inventarios de emisiones y sumideros, y quizás hay un cierto peligro de dobles contabilidades, o quizás no, seguro. Y bueno, es un mercado todavía un poco incipiente, yo creo, el del carbono en la ganadería, sobre todo en suelos. Y bueno, con esto daría ya la parte de los mensajes finales, que bueno, lo iba a casi leer. Bueno, pues la ganadería de rumiantes contribuye en gases de efecto invernadero en gran medida en gases de vida corta, y cuanto más extensivos, mayor es la proporción de metano que también generan, es lo que he comentado antes.
sí que se ha visto que la ganadería afecta a las temperaturas globales, también la ganadería de rumiantes, de forma significativa, pero bueno, hay bastante incertidumbre. Y pensamos que habría que contabilizar las emisiones de rumiantes, que no, sobre todo en extensivo, que realmente están reemplazando las emisiones de herbívoros silvestres. También la ganadería rumiante podría reducir su impacto sobre las temperaturas globales hasta un efecto bastante cercano a lo que sería el cero neto de emisiones, reduciendo el metano de forma moderada y no reduciéndolo como tiene que hacerlo el CO2. Las emisiones de vida corta como el metano se han de considerar de forma separada en las estrategias, es importante, frente al CO2. Existen numerosas estrategias a nivel de explotación. Bueno, os he mostrado esa guía, pero bueno, eso es algo que también muchas veces no se pone en los medios, se pone el foco en la reducción del consumo, pero bueno, yo creo que también habría que hablar que hay medidas y además que el sector, en lo que yo sé, hasta ahora está bastante abierto a probarlas y a llevarlas a cabo. Y luego, bueno, por último, que hay que tener cuidado con las estrategias que se enfocan a reemplazar, bueno, a reforestar en zonas de extensivo, ya que quizás no estamos contabilizando bien el potencial de secuestro que tiene estas zonas frente a zonas como las de praderas. Y bueno, ya para finalizar, dejo una serie de documentos divulgativos que hemos hecho en nuestro centro y que para aquellos que quieran echarle un ojo. Con un informe con Amigos de la Tierra, una monografía de Cajamar sobre huella ambiental y leche, esta otra monografía el año 2021 en el cual hablábamos de análisis de ciclo de vida, huellas de carbono y ganadería. Bueno, está el proyecto a nivel del Global Dairy Platform, que es una plataforma mundial que engloba muchas empresas grandes y en donde estamos trabajando en métricas climáticas y estrategias futuras de neutralidad climática. Y luego tenemos varias videoinfografías en YouTube que igual algunos habéis visto y que bueno, lo empezamos a hacer en el 2019, le cogimos el gusto y hemos hecho un par de ellas y nos gustaría hacer más. Ahí lo tenemos, está traducido a multitud de idiomas, y esta otra más enfocada en sostenibilidad, no solo en cambio climático. Esta solo la tenemos en castellano. Y también comentaros que bueno, todo lo que sea intentar desmontar mitos o matizar sobre ganadería y medio ambiente lo estamos intentando hacer por todos los medios, en todos los ámbitos. En este caso yo soy bastante activo y algunos compañeros míos también en Twitter, y en el cual bueno, lo que tratamos es de generar hilos con la información que os acabo de dar o otro tipo de información para que la gente pues esté mejor informada y tenga más base para luego tomar una decisión u otra en base a medio ambiente en su vida y en relación a la alimentación. Y con esto acabo. Muchas gracias. Que era de lo que se trataba. Has abierto un melón importante, lleno de hilos, ¿no? Lleno de preguntas, cuestiones. Nos has dado información objetiva para aprender y para poder pensar, y nos has dado que nos puede ayudar como has dicho ahora al final, nos puede ayudar a reflexionar y cada uno de nosotros ir interpretando, no comernos todas las etiquetas que leemos, que escuchamos, y bueno, pues ir aprendiendo y creciendo en este debate que se ha abierto en la sociedad de una forma muy potente, muy arrasando un poco, y nosotros como sector, ¿no?, de pequeños rumiantes creo que tenemos mucho más que aportar que de qué avergonzarnos, ¿no? Entonces, creo que has abierto ahí opciones, una de ellas, bueno, muchas opciones, trabajamos en alimentación, trabajamos en una de las más potentes y creo que en eso tenemos experiencia y no lo estamos haciendo nada mal, son las asociaciones de ovino en cuanto al desarrollo genético.
es una herramienta potente, creemos, para mejorar la productividad, que has dicho, bueno, si podemos mejorar la productividad, pues es que esa es una herramienta con la que tenemos muchas bazas y trabajamos desde Oviaragón y desde UPRA y desde ANGRA y desde asociaciones de ovino de toda España y de todo el planeta hace muchos años. Entonces, al hilo de esto, María Ángeles Jiménez, nuestra siguiente ponente, que es la genetista de Linea, que nos ayuda a interpretar, bueno, que nos ayuda a interpretar